Kio presenta. Advertencia. Este podcast incluye alto contenido tecnológico y puede provocar curiosidad persistente, exceso de ideas y necesidad incontrolable de entender cómo funciona el mundo en la era digital. Dos tecnófagos, humanos probablemente, mastican por ti lo último en innovación y esas tendencias tecnológicas que todos repiten, pero pocos entienden. Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. Un espacio para saborear y entender la tecnología. Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. El día de hoy, un episodio muy especial. Vamos a hablar de... no todo es color de rosa en el mundo de la inteligencia artificial. Hay muchas preocupaciones, hay inversiones raras, hay espionaje, hay usos muy delicados y cosas que analizar. Así que nos vamos a enfocar en eso. Tenemos una nota que se llama Nadie se salva. Porque, ¿qué tanto se sabe de lo que usted, yo, todos ponemos de prompts y lo que ingresamos a la inteligencia artificial? Pues una investigación descubre distintos grados de acceso a nuestros chats que creemos que son privados con la inteligencia artificial. Pues claro que no lo son, y vamos a entender qué tanto se sabe de lo que usted y yo ingresamos a nuestros amigables LLMs. Vamos a hablar de inversiones delicadas porque pues no cualquiera tiene 200 mil millones de dólares ahí nomás como para ver en qué se los gasta, pero Anthropic sí los tiene y los va a invertir en Google Cloud, y eso le agrega una capa más de complejidad a la ya de por sí compleja telenovela. Y vamos a hablar del poder sindical porque los de Google DeepMind pues forman un sindicato y dicen no queremos que se nos use de forma militar, y bueno, obviamente eso es un guiño a lo que sucedió con Anthropic. Así que, pues se está poniendo cada vez más compleja y por lo tanto interesante la telenovela de la inteligencia artificial. La vamos a desmenuzar hasta el hartazgo en este episodio de Tecnófagos Devoradores de Tecnología que inicia ahora. Para abrir la mente, la entrada de hoy. Bien, pues ya escucharon, hay muchísimo de qué hablar, así que me voy a ir de volada con la introducción. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Yo soy Ricardo Maza. Y, por supuesto, para ayudarme a entender todo lo que está ocurriendo en el mundo de la tecnología, pues uno necesita juntarse con quien sabe, ¿no? Alguien que sí le entienda este rollo. Y yo, mañosamente, llevo ya muchos años haciéndome muy amigo de alguien que le sabe mucho. Y, pues también mañosamente he convencido a esa persona de que esté aquí varias veces a la semana. Ahora, antes eran nada más una vez a la semana, ya son cuando menos dos, que está aquí Bernie González para compartirnos su sabiduría y explicarnos un poco de lo que está pasando. Bernie, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este espacio que por supuesto es tuyo, aquí en Tecnófagos Devoradores de Tecnología. Muchísimas gracias, como siempre, esta calurosa bienvenida que la aprecio desde lo más profundo de mi corazón. Y como bien dices, 2 episodios a la semana, que a veces nos quedamos cortos, se nos acaba el tiempo. Pero lo que acabas de reseñar en el menú del día de hoy, pues no es otra cosa más que la velocidad que trae toda la tecnología y los efectos que está teniendo alrededor, tanto en la vida social, económica, política, en muchos aspectos. Y pues hay tanta información, están pasando tantas cosas que no es para menos, y por lo menos un par de días a la semana hay que dedicarle o prestarle atención a ver por dónde van los tiros, hay que leerle un poquito, y eso es lo que tú y yo hacemos aquí, dedicándole este pequeño espacio para que la gente que amablemente nos escucha se entere de lo más relevante alrededor del mundo de la tecnología. Y pues si no tienes más, comencemos con las notas que nos acabas de mencionar. A ver, Bernie, tú sabes perfecto que yo me dedico al marketing, particularmente enfocado a la tecnología. Uh-huh. Y últimamente, unos meses para acá, pues he estado muy, muy enfocado justo a lo que los usuarios de las marcas ingresan a sus modelos de inteligencia artificial. A las marcas, obviamente, pues digo, lo hemos platicado 1000 veces, ¿no? Google, por muy sofisticado que sea como empresa, al final venden y ganan el 90% de sus ingresos en un modelo bastante, pues hasta arcaico, déjame usar esa palabra, ¿no? Es la venta de publicidad. Google vende espacios publicitarios y cobra por que te anuncies y aparezcas en primer lugar en las búsquedas de la gente, ¿no?
Eso no ha cambiado, pero sí está moviéndose muy radicalmente con el tema de la AI, porque pues la gente ya cada vez busca menos en Google, en el formato tradicional, lo que en publicidad hubiéramos llamado o llamamos SEO o Search Engine Optimization, y el formato de SEM, que es pues básicamente lo mismo, pero comprado, ¿no? O sea, este tema de puja por palabras clave y que se formó toda una industria alrededor de ello. Todo eso, insisto, pues está cambiando porque la gente pues ahora busca cada vez más, en lugar de preguntarle a Google dónde compro calabacitas tiernas un miércoles, pues ahora lo preguntas a ChatGPT, ¿no? Claro. Y incluso algo que la gente no calcula, o a lo mejor es un poco menos obvio, es que incluso los que no buscan todavía, porque cada vez lo vamos a hacer más, en inteligencia artificial, pues y lo siguen haciendo en Google, pues vaya, los resultados de Google ya están pasando por inteligencia artificial. Los primeros resultados que te arroja Google ya son de Gemini, ¿no? Entonces, pues el 90% de la búsqueda que hoy hacemos ya pasa por un modelo de modelos de lenguaje largo, un LLM como los que de inteligencia artificial generativa. ¿Por qué digo todo esto, Bernie? Porque nos interesa mucho a todos saber, asomarnos encima del hombro de la persona de al lado y saber qué está ingresando en su ChatGPT, en su cloud, en su Grok. Pues las marcas quieren saber qué ingresa Bernie González para saber qué te vendo, ¿no? O sea, porque entonces es bien interesante en cuestión de esto. Insisto que yo desde la perspectiva de marketing, pues hoy en día me dedico incluso a eso de una forma. A las marcas les interesa mucho que tú crees lo que se da por llamar digital twins, ¿no? Es decir, oye, pues mira, yo no tengo forma de saber qué ingresa Bernie específicamente en su ChatGPT, pero sí puedo crear, si a ti marca te interesa venderle a Bernie, pues le puedo hacer un digital twin o 300 o 1 millón de digital twins y hacer búsquedas como las quería Bernie y entender pues qué busca en su ChatGPT y ver, además preguntarle si aparece tu marca, la que te interesa venderle, y si no aparece, pues ver por qué y cómo podemos hacer para aparecer. Ese es el nuevo modelo, lo que ahora se llama AEO o Geo, todavía ni siquiera se termine de bautizar bien, pero vaya, yo lo llamo AI Visibility a esta nueva industria. Insisto, perdón por el paréntesis tan largo, pero es que tiene que ver con esto que está pasando ahora y esta nota que les vamos a contar, porque hay una nueva investigación de parte de Imdea Networks que revela que ChatGPT, Cloud, Grok y Perplexity, en particular, estos modelos que pues, prácticamente son de los más utilizados. Si ahí incluyéramos a Gemini, pues estaríamos hablando de prácticamente todo el mercado de las LLMs, al menos aquí en la parte occidental del mundo. Todas ellas emplean distintos tipos de rastreadores de Meta, Google, TikTok y otras compañías. Esas herramientas pues son las que siguen nuestra navegación por la web para conocernos mejor. Entonces, el mayor riesgo que ha encontrado la investigación son links a chats completos en abierto de Grok y Perplexity. Palabra por palabra, O sea, la recopilación de información que hacen las empresas de publicidad con acceso a estos chatbots, pues incluye obviamente un montón de detalles. Entonces, son extremadamente comunes estas herramientas de rastreo y han construido el modelo de negocio pues, más exitoso de Internet tal y como lo conocemos. Entonces, la irrupción de los chatbots de IA que necesitan de manera urgente más ingresos, esto es importante, es una enorme señal de alerta porque hay que ver la apertura y lo cómodos que de pronto nos sentimos platicándole cosas a la IA. Le damos un gran nivel de acceso a nuestra vida privada, le personalizamos mucho y pues no todos los chatbots tienen el mismo nivel de riesgo, ¿no? O sea, en ChatGPT Cloud se comparte con terceros el título de cada conversación, revela información sobre intención de consulta, preocupaciones médicas, fiscales, legales. Entonces, Bernie, pues esta investigación es bien interesante. Ha quedado claro siempre que el propio proveedor de IA procesa tus conversaciones. Es algo necesario para que el servicio funcione. Ahora, lo que está mostrando esta investigación es que empresas de publicidad como Meta y TikTok, pues también reciben datos vinculados a esas conversaciones. O sea, en concreto, la conversación que usted está teniendo con su chatbot no es privada. Sí se está utilizando y en la mayoría de los casos se está utilizando para fines comerciales. Entonces, bien delicado lo que arroja esta investigación. Sí, absolutamente. Y mira, yo creo que desde que existe la economía, pues hay un factor de cómo promocionar productos, encontrar oferta y demanda, que es fundamental para que funcione. Y ahí la publicidad pues juega un papel fundamental, ¿no? Incluso antes de que fuera la economía llamada de esa manera, al menos formalmente desde Adam Smith para acá, tal vez los últimos 350 años,
pues tiempos más ancestrales, por ejemplo, las religiones, pues hacen un tipo de publicidad o de mercadotecnia, ¿no? Por ahí hay alguien que ha mencionado que la Iglesia Católica es de las más exitosas en llevar un mismo mensaje consistente, repetirlo y afiliar a muchas personas a esa ideología, ¿no? Pero bueno, sin entrar en tantos temas filosóficos, creo que es algo que va a trascender a toda esta tecnología. Efectivamente, como lo acabas de plantear, si alguien pensaba que porque esta tecnología es muy potente o es casi un humano o en algunos aspectos incluso lo puede sobrepasar, muy amigable y puedo tener una conversación muy profunda de temas pues muy personales, íntimos, lo que tú quieras, y va a estar exenta del uso de la publicidad, pues me parece que no va a ser así, ¿no? Yo siempre he mencionado lo que sucedió cuando se digitalizó el contenido, ¿no? Veníamos de la televisión, el radio, el cable, todo esto, que existía embebido un modelo de publicidad que todo el mundo conocía y aceptaba, independientemente de que te gustara o no. Y cuando aparecen los primeros servicios de streaming, pues una de las maravillas que tenían, a quien nos gusta disfrutar el contenido sin interrupciones, pues es que estaban libres de anuncios. Y ese era el modelo, ¿no? Si tú pagas tu suscripción, pues puedes ver la serie de televisión o la película de principio a fin sin interrupción. Eso ya se acabó, ¿no? Incluso muchos de estos servicios tienes que pagar una cuota mucho más alta para no tener publicidad y aún así te avientan trailers de los estudios o de las nuevas contenidos que van a liberar, que es publicidad, ¿no? A fin de cuentas. Ese es un aspecto, ¿no? Pero también hay un otro aspecto que es útil. Por ejemplo, en las conversaciones con estas herramientas de inteligencia artificial, voy a poner un ejemplo, ¿no? Tal vez yo quiero hacer ejercicio y quiero fortalecer mi masa muscular y estoy buscando una dieta, algo que me recomienden en aspectos de nutrición. Sí. Pues puede ser muy natural y apreciado por el usuario que una de estas herramientas me haga sugerencias específicas, ¿no? No es lo mismo que yo te diga, oye, toma vitaminas, minerales, hidrátate y proteína, sí. y ahí acabó la conversación, a que yo te diga, oye, mira, pues puedes consumir tales o cuales productos. Correcto. Estos tienen estas ventajas sobre estos otros. Estos cuestan un poco más, depende de tu presupuesto. Hay miles de variables. Y me parece que en ese ejemplo va a ser muy natural que el propio mercado pues va a ir incorporando a las marcas y va a suceder lo mismo. Además. Claro, y va a suceder lo mismo que tú dijiste, ¿no? Ahora va a ser más sofisticado. El medio va a cambiar, ¿no? Porque digamos que hasta ahora tú ponías unas palabras, el mismo ejemplo, ¿no? Quiero hacer ejercicio, bla, bla. Eso lo pusiste en una herramienta y más tarde te metes a otra cosa que no tiene nada que ver con eso y de repente te aparecen anuncios del tema, ¿no? Y dices, oye, ¿por qué me están bombardeando con todas estas vitaminas y complementos alimenticios? Pues porque se traspasaron esa información de una necesidad. Ahora incluso podría ser mucho más sutil o déjame decirlo, más enfocado a lo que estás haciendo, ¿no? O podría ser explícito, ¿no? El mismo chat te podría decir, oye, mira, yo te doy una recomendación, digamos, general, conceptual. Si quieres, te puedo sugerir unos productos. Y, por ejemplo, muchos medios que producen contenido audiovisual escrito te advierten que lo que estás leyendo es un infomercial o que dentro del contenido hay piezas pagadas de ese contenido, ¿no? Digo, tú y yo lo hemos hecho aquí en Tecnófagos pocas veces, pero cuando invitamos a alguien o hay una cuestión, pues lo decimos, ¿no? Que fueran más. Eso sí, de ahí pedimos nuestra limosna, ¿no? Ojalá nos pudiéramos anunciar mucho más. Pero no, pero cuando entrevistas a alguien tampoco tiene nada de malo, ¿no? Digo, independientemente de que te pague o no, dices, aquí está el señor fulano de tal, que es de tal empresa y se dedica a tal cosa y ofrece servicio, y pues ahí hace una especie de infomercial y lo presenta, ¿no? Ahora, déjame decirte el aspecto de la tecnología de lo que comentas de la nota. Sí. Ahí sí hay una cuestión muy preocupante que tú y yo también hemos mencionado aquí, ¿no? Y voy a agarrar el ejemplo de estas herramientas del famoso SEO y todo lo que pasó con las redes sociales, ¿no? Pues se puso muy de moda un componente técnico que lo que hacía era poner un píxel. Ese píxel era imperceptible, a menos de que fueras muy técnico y lo estuvieras buscando, nunca te ibas a dar cuenta. Pero ese píxel, cuando llamaba al servidor donde estaba alojado,
recopilaba mucha información de la conexión del dispositivo, leía las cookies, el software que estabas utilizando, etcétera. Y justo ese pedazo de información, ese bloque, era el que se empezó a comercializar indiscriminadamente. Y por eso de repente... píxeles de traqueo. Exactamente. Y por eso de repente la gente se hartaba, ¿no? Decía, oye, pues es que parece que me están espiando o me están escuchando. No parece. Y no parece totalmente, ¿no? Porque sí, buscaste algo y ahora es un bombardeo, lo cual se traduce en una muy mala experiencia, ¿no? Entonces, correcto. Este instituto que mencionaste, que por cierto es español, sí, cuenta con algunos 200 investigadores que justamente están revisando... INDEA. Exactamente, INDEA. Lo preside por ahí su director y fundador, el doctor Arturo Ascorra. Okay. Son de Madrid y tienen alrededor de 200 investigadores. Son una organización sin fines de lucro. Digo, por supuesto que deben cobrar para poder subsistir, pero digamos que el objetivo no es hacer negocio, sino identificar cuáles son los softwares que están haciendo un traqueo de qué información, qué es lo que se está exponiendo. Y eso nos lleva a las recomendaciones que tú y yo hacemos siempre aquí en Tecnófagos, ¿no? Sí. Primero que nada, entender que si estás usando algo gratuito, lo más probable es que todo lo que estás poniendo ahí en el documento de términos y condiciones, si te tomas el tiempo para leerlo, seguramente vas a descubrir que ahí dice que como es gratis, todo lo que pusiste lo van a usar para lo que ellos quieran, ¿no? Para Así es. No entrar en tantos detalles, van a entrenar el modelo, lo pueden exponer, lo que ellos quieran, ¿no? Ahora, si pagas una de estas suscripciones, pues aquí vienen estas letras que también hay que tener mucho cuidado. Tienes que ir a la configuración y asegurarte que tus conversaciones sean privadas. Ahora, aunque estás pagando, por lo general, si eres muy restrictivo con tu cuenta, es decir, no quieres exponer nada, por lo general vas a perder funcionalidad, ¿no? Es decir, es como el ejemplo que siempre pongo, ¿no? De las aplicaciones del tráfico. Si yo no quiero que me siga la aplicación del tráfico ni mi teléfono y me desconecto de la red, pues simplemente no funciona, ¿no? Sí. Para que una aplicación de tráfico de estas que uno utiliza en las ciudades cuando va conduciendo tenga sentido, pues de eso se trata, ¿no? De que esté conectado a la red y de que las antenas y los GPS con mucha precisión sepan en dónde estoy, en qué dirección voy, a qué velocidad, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí sucede lo mismo, ¿no? Hay un intercambio natural. Ahora, si nos vamos a otro esquema de compra un poco más sofisticado, entramos a un terreno muy interesante, que es el terreno empresarial. Al menos las grandes tecnológicas, y me refiero a las compañías que tienen plataformas desde hace muchos años que ofrecen estas suites de ofimática para escribir documentos, presentaciones, hojas de cálculo, que tienen el correo, que ahora es tremendamente común, que prácticamente todas las personas, nuestro correo vive en la nube en una de estas plataformas, ¿no? Sí. La gente que tiene Hotmail, Yahoo, Gmail, todos estos servicios, sus datos viven seguramente en otro país, en una de estas nubes, con una serie de características que son bastante sólidas, robustas y seguras. Para empezar, no hay humanos que estén hurgando tus correos, tampoco están vendiendo tu información. Es un modelo ya muy maduro. Y entonces esas mismas compañías que están ofreciendo servicios de inteligencia artificial embebidos con esas plataformas, sí te dan una seguridad como negocio de que tu información al menos no se va a salir del contexto de la organización. Exacto. Ahora, en una empresa grande, las cosas pues tienen que tener también un cierto cuidado, porque en una compañía hay mucha información, no toda debe ser vista por todo mundo, hay ciertos niveles, algunas cuestiones por confidencialidad, otras por practicidad de lo que cada área maneja, y es muy común que en las empresas haya grupos de usuarios, departamentos, roles, permisos, tú nomás puedes ver, tú puedes ver y editar, pero no puedes borrar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo ese cuidado se tiene que tomar en cuenta, ¿no? Y con toda esa ecuación, pues ya cada quien tomará sus decisiones de qué tipo de información está subiendo, ¿no? La regla de dedo es, si usas algo gratis, no subas nada ni discutas nada con un chat de estas herramientas de algo que si se expusiera te metería en problemas, ¿no? Exacto, nada que no creas que
pueda ser publicado porque muy probablemente lo sea y probablemente alguien lo va a querer capitalizar, ¿no? O sea, pues, y es la realidad. A ver, yo vuelvo por eso al ejemplo que platicaba, que insisto, Bernie, a ver, a todos nos interesa capitalizar las cosas. Evidentemente, a ver, ChatGPT, sabemos que OpenAI, pues con toda la cantidad de dinero que mueven, no han podido monetizar el modelo, la cantidad de gente que hoy en día usa ChatGPT. Pues sí, pero muchos de ellos, la gran mayoría lo usan en un modelo gratis. ChatGPT está buscando, ya anunciaron que van a meter anuncios. Perdón por la cacofonía. Entonces, lo que están buscando es que esos anuncios sean lo más apegados posibles y que darle a los anunciantes la mejor salida posible y garantizarles éxito. Entonces, pues yo no sé, o sea, si yo vendo pruebas para embarazo, pues no tiene ni mucho sentido que lo ponga en tu ChatGPT. Entonces necesito tener un poquito más de datos sobre ti, sobre tus gustos, sobre tu edad, sobre tus costumbres, para garantizar que mis pruebas de embarazo llegan a quien sea susceptible a comprarlas. Entonces, vaya, esto es muy obvio, pero así es como funcionan estos modelos a gran escala. Por eso es tan relevante esto. Y dicho sea de paso, Bernie, también hay que entender, y cada vez nos vamos a ir familiarizando más, a no tomar la palabra de los modelos LLM como si fueran en el evangelio, ¿no? Es decir, traduje ahí una frase que se usa mucho en el negocio en Estados Unidos, treat it like gospel, ¿no? Pero, a ver, lo que quiero decir con esto es, hoy en día paso muchas horas al día explicándole a algunas empresas, a todo aquel que me quiera escuchar, a ver, si tú hoy trabajas en una empresa de pinturas, déjame decir lo que sea, pregúntale a tu modelo, a tu de preferencia, recomiéndame las mejores pinturas que se vendan en México y dime qué te arroja tu modelo y dime si te menciona tu empresa o no. Y si sí te menciona, qué bueno, pero pregúntale por qué te está mencionando. Y si no te menciona, doblemente pregúntale por qué no te está mencionando. O sea, ¿por qué me contestaste lo que me contestaste? Pregúntale eso a tu modelo y vas a entender por qué es lo que le está dando peso y cómo está estructurando sus respuestas. Eso te va a hablar mucho de cómo está construido hoy el modelo de marketing al que le está haciendo caso. Y es bien interesante tener esas conversaciones porque las marcas entonces empiezan a entender si lo que han invertido en marketing en los últimos años ha funcionado o no. Me ha pasado con empresas muy grandes, pero muy, muy grandes, o sea, de las que invierten de verdad muchos millones de dólares al año en publicidad y marketing, que de pronto le preguntan al modelo, oye, a ver, ¿cuál sería? O sea, hablando de armadoras y cosas así, de coches, recomiéndame un coche porque quiero cambiar mi camioneta, y que no recomiendan a sus autos, ¿no? Y dicen, oye, a ver, ¿y cómo estructuraste la respuesta? Bueno, pues me basé en estos reviews y en YouTube, y entonces, y de repente resulta que lo que estas empresas han gastado en publicidad, el modelo no lo está considerando hasta que te metes de verdad a la fuente 15, ¿no? Que ya le dio lo llamarían peso, ¿no? Dentro de los pesos que tiene la estructura de la respuesta, está de verdad en la fuente número 15. Entonces dices, bueno, ¿qué tanto valor le está dando entonces a las fuentes oficiales? Y está considerando antes, no sé, 15 artículos de Wikipedia. Lo digo esto porque, bueno, insisto, porque últimamente he estado muy clavado en ello, pero además porque es muy interesante entender que lo que el modelo contesta, uno, no es infalible, dos, está construido, hay que entender de dónde está construyendo la respuesta que nos da, y tres, lo que decías, ¿no? O sea, entender que todo lo que estamos poniendo en esta conversación no es privado y que hay gente que va a estar insistiendo cada vez más en tratar de entender qué estamos poniendo, qué tipo de interacción estamos teniendo y pues sobre todo cómo acercarnos productos que nos puedan ayudar a monetizar este tipo de modelos. Es bien interesante lo que va a estar pasando en la industria y cómo van a intentar vendernos más cosas a través de la inteligencia artificial en los próximos años, mi Bernie. Muy interesante. Si te parece, vamos con la siguiente nota que también está muy relacionada con todo lo que está pasando con las inversiones, las valuaciones. Sí. Ya nos decías ahí las cantidades exorbitantes que uno no se deja de asombrar. Es momento del plato fuerte. Lleguemos al fondo.
A ver, mi Bernie, Anthropic, que ya los mencionamos, se ha comprometido a gastar $200 millones con Google Cloud durante 5 años como parte de un acuerdo reciente. Ahí están en un juego de tuya mía, te la presto porque ahorita vamos a regresar a cómo se están ahí pateando el balón. Este compromiso sugiere que la startup de IA representa más del 40% de los ingresos pendientes que recientemente Google reveló a los inversores. Estos ingresos revelan los compromisos contractuales de los clientes de la nube. Es que Anthropic firmó en abril un acuerdo con Google y Broadcom, que es un socio de la empresa tecnológica en el sector de los chips, para obtener varios gigawatts de capacidad de unidades de procesamiento tensorial, los TPUs famosos que se espera que entren en funcionamiento a partir del 2027. Alphabet también está, o sea, la matriz de Google, también está invirtiendo hasta $40,000 millones en Anthropic, profundizando así su colaboración con la startup, que además es su rival en la carrera global por la inteligencia artificial. Según informó un medio de noticias digital estadounidense, los contratos en los que participan Anthropic y OpenAI representan ahora más de la mitad de los $2 billones en pedidos pendientes de los principales proveedores de servicios en la nube como Amazon Web Services, Microsoft Azure y Google Cloud Platform. Además, Alphabet está a punto de superar a Nvidia. Esto es bastante relevante y muy interesante. Alphabet va a superar a Nvidia, según se estima, como la empresa más valiosa del mundo, impulsada por una subida récord de sus acciones gracias a sus esfuerzos en IA y al auge de su negocio en la nube. O sea, muy moviditas que amanecieron las cosas esta semana en Alphabet y en sus inversiones en nube, y además, pues ahora estrechando manos por todos lados. Híjole, es muy difícil seguir la pista de cómo están ahora. Las alianzas se rompen y se hacen más rápido de lo que uno puede, insisto, seguirles la pista, Bernie. Absolutamente. Y fíjate que era lo que decíamos al principio, ¿no? Déjame abrir un paréntesis de una noticia tremendamente relevante. Esta semana el presidente Donald Trump hizo una visita oficial a la ciudad de Beijing en China para entrevistarse con su homólogo Xi Jinping. Yo soy así, digo las cosas a veces de manera directa y sin filtro, ¿no? ¿Te acuerdas todos esos chats donde todo el mundo discutía y especulaba? Hagamos una apuesta de cuándo se van a pelear Elon Musk y el presidente Donald Trump. Y luego cuando se pelearon, yo la atiné y ahora sí, y desgraciado y tú las traes y bla, bla. Y ahora aterrizan y se abre la puerta, baja Donald Trump y atrás viene un séquito donde viene el señor Elon Musk, acompañado de Tim Cook y de Jensen Huang, el director de Intel y de Boeing. Y parece que alrededor de unas 20 personas, donde, híjole, yo vi ese video y nada más me quedé reflexionando y dije, de verdad que qué poco sabe uno de las cosas, qué poco entiende uno de lo que ve en los medios y de toda esta, pues a veces es manipulación intencionada o no de notas, pero en realidad tú no sabes qué está sucediendo tras bambalina, ¿no? Por ahí alguien en una nota, no sé si fue cierto o no, que a Jensen Huang no lo habían invitado originalmente y luego de última hora sí, y en su avión los alcanzó en Alaska cuando hicieron una escala ahí para repostar combustible. Entonces, esto es una, ya no es telenovela, ya es un novelón de estos como de, de Julio Verne si hubiera quedado corto, o de una de estas que son unos tabiques. Pero volviendo al tema de las inversiones, creo que lo que está pasando ya muy, muy lejos de quien creía que iba a haber una burbuja y se iba a reventar y la especulación y que esto no iba a servir. Estos grupos de poder, tanto los países, que no solamente son China y Estados Unidos, hay muchos otros, los líderes de industrias y de empresas muy importantes, también de varios países, están viendo claramente que el mundo se va a transformar y que la economía se va a ver fuertemente afectada o va a ser el driver, pues toda esta tecnología, ¿no? Para mí es muy claro que viene un cambio de unas magnitudes tremendas porque no te explicas cómo es que se están haciendo estas inversiones a esos niveles. Y sobre todo cuando te pones a pensar cómo debería de ser la trayectoria de la tecnología. Para no entrar en muchos detalles, prácticamente ahorita todos los modelos te ofrecen un acceso como servicio, ¿no? Es decir, están en una nube, en un gran centro de datos, detrás hay una gran tecnológica y los usuarios nos estamos conectando en línea. Pero evidentemente esto es solo el comienzo,
va a tener que haber tecnología instalada localmente por muchas razones. Un banco, una gran institución financiera, habrá información que no quiera o no pueda poner en una de estas empresas simplemente por un tema de regulación. Habrá otras justificaciones funcionales, por ejemplo, un dron, un avión, un automóvil que tiene conducción autónoma, pues evidentemente no puede depender de una conexión para estar usando un modelo de inteligencia artificial y tomando sus decisiones. Tiene que tener un cómputo local y tiene que tener cargado el software, y eso tendrá otra ramificación y otras implicaciones. Y la industria va a crecer tremendamente, ¿no? Entonces, esto que mencionaste ahorita de estas inversiones que está haciendo Anthropic es un compromiso, ¿no? Está haciendo en realidad un compromiso correcto con la empresa Google de consumo. Pues tiene todos los cables cruzados porque Google ha invertido en Anthropic. Por otro lado, la semana pasada tú y yo comentamos que Anthropic le está contratando a SpaceX, que ahora es dueña de xAI, la compañía de inteligencia artificial de Elon Musk. Toda esta capacidad que tiene en Memphis, seguramente eso está particularmente enfocado en entrenamiento, y estas alianzas que está haciendo con Google pues tendrán que ver más para el tema de la inferencia, donde los usuarios, los mortales, nos conectamos y hacemos todas estas conectividades, ¿no? Pero se vuelve interesantísimo. La semana pasada hablábamos de el juicio tremendo y todo esto que está muy caliente entre Elon Musk y Sam Altman y la empresa OpenAI, y ahora esta semana OpenAI está tratando de demandar a Apple, ¿no? Porque se acordarán que hace un par de años, en uno de estos eventos que hace Apple para anunciar sus productos, anunciaron que iban a poner ChatGPT en todo, ¿no? Porque Apple se había quedado muy rezagado y parece que los acuerdos que tenían estas dos compañías no se han cumplido a cabalidad y ahora empiezan a haber estas demandas, ¿no? Entonces, creo que la industria está en un dinamismo extremo. Vamos a ver pues que sigan apareciendo compañías. Por ahí Meta anunció que iba a comprar a Manus, una empresa china, que una de las pioneras con este concepto de los agentes, por $2.500 millones. Y cuando ya parecía que todo estaba listo, se metió el gobierno y dijo que no lo iba a permitir y le puso una serie de condiciones, y el tema aún no está cerrado, ¿no? Entonces, todo el mundo está viendo una enorme oportunidad y todo el mundo tiene la cartera abierta y están soltando dinero por todas partes, ¿no? Hoy en la mañana leía que parte de los acuerdos a los que llegaron Donald Trump y el presidente Xi Jinping pues son muy chistosos, ¿no? Ya le dio permiso de comprar tarjetas de Nvidia de estas H200, que son la generación anterior a la Blackwell. También Nvidia va a 1000 por hora, ¿no? La generación Hopper son con las que empezó todo este fenómeno en el 2022-23 con ChatGPT. Luego sacaron la nueva línea, esto que se llama Blackwell. Ahora ya tienen otra línea que están a punto de sacar. Y ahorita por lo menos la más potente de las Hoppers ya le dejó que la puedan comprar. Las Blackwell entiendo que no, pero es un juego muy peligroso porque pues China es un país que tiene un potencial enorme de fabricación, particularmente de electrónica, y ponerle un bloqueo de no te voy a vender mi tecnología, pues lo que hemos visto hasta ahorita, al parecer, la reacción de China es no te preocupes, yo lo voy a desarrollar por mi cuenta, ¿no? Y cierro mi comentario con un componente tecnológico que no tiene nada que ver con esto, pero para mí es una pasión personal que me gusta mucho, que tiene que ver con el espacio, ¿no? El fin de semana estaba viendo ahí algunas notas relacionadas y yo no tenía presente que en Marte hay algunos de estos robots, estas sondas que han mandado que siguen activas, ¿no? ¿Te acuerdas la película esta del documental de Goodnight Dopey que hemos recomendado? Por curiosidad dije, oye, ¿y ahorita hay algún rover activo? Y sí, hay 2 norteamericanos y 1 chino, ¿no? Y yo así, ¿cómo que hay 1 chino? Y luego, leyendo la nota, pues también está el tema de la Estación Espacial China, ¿no? Correcto. Que acá en Occidente de repente no nos enteramos a tanto detalle de estas noticias, evidentemente por la influencia que tenemos en este lado del mundo, pero resulta, yo no sabía este dato, que China hizo una petición formal a la NASA para poder mandar un módulo a la Estación Internacional Espacial
como están otros países, está Estados Unidos, Rusia, Canadá, Japón, etcétera. Y China quería también mandar su módulo e incorporarse. Y la NASA muy amablemente le dijo que no, que gracias por el interés, pero que no en necesitaban. este momento no estamos aceptando solicitudes. Ahorita no ocupamos más módulos, entonces nosotros te buscamos después. Sí. Y lo que hizo el gobierno chino pues fue armar su propia estación espacial. Y la paradoja es que ahora si las comparas, claro, la Estación Internacional Espacial, esta de alianza de estos países, pues se montó a mediados de los años 80. Y la China la montaron después del 2010. Entonces, pues las comparas y evidentemente la tecnología ha avanzado muchísimo y una se ve mucho más moderna, más grande, etcétera, ¿no? Sin entrar en cuestiones ahí de particularizar. Son ejemplos no de lo que puede pasar, de lo que está pasando, ¿no? Los vehículos eléctricos, ¿no? En China hay 120 marcas de automóviles, armadoras, y más de la mitad tienen vehículos eléctricos, cuando en ningún otro lugar del mundo existe ese volumen ni de marcas ni de fabricación de automóviles eléctricos. No, ni de sofisticación, ¿eh? Insisto que últimamente que he platicado con armadoras y con vehículos, o sea, fabricantes de vehículos muy sofisticados, uno de los temas del marketing que les preocupa es eso. Es decir, oye, pues es que yo ya no me puedo poner a hacer marketing basado en los vehículos que tenemos aquí en Occidente, porque ya todo el mundo puede ver en YouTube que en China tienen una oferta gigantesca de vehículos mucho más sofisticados. O sea, yo les quiero aquí enseñar una pantalla muy bonita que tiene mi coche, cuando cualquiera puede ver en YouTube que el equivalente del coche en China tiene 6 pantallas, un asiento que se reclina totalmente y que una pantalla 360 y que además te da de besos, ¿no? O sea, da masajes el sillón. O sea, entonces la verdad es que sí, en ese sentido la sofisticación del mercado de los vehículos en China ha sido espectacular. Tú y yo hemos tenido oportunidad de verlo, ¿no? Entonces es espectacular. Sí, no, y debe haber otras áreas que, digo, yo no tengo información a detalle, pero por ejemplo en el tema militar, el armamento y las flotas de barcos, portaaviones, submarinos, nucleares, todas esas cuestiones, pues seguramente ya las cosas no son como eran hace un par de décadas, ¿no? Entonces... Y eso era cuando todavía no tenían acceso a los chips más sofisticados, entonces y ahora ya les dieron permiso, entonces imagínate nomás. Ya les dieron permiso y aparte están haciendo los suyos propios. Entonces, pues el mundo se va a poner muy, muy interesante. Como muy interesante. Dijimos tú y yo al principio, lo más sobresaliente es la velocidad que trae, ¿no? La aceleración de toda esta tecnología y, por supuesto, el impacto que está teniendo en la sociedad, que es muy fuerte, aunque no nos demos cuenta todos o no todos al mismo tiempo, pero el impacto está ahí, ¿no? Ese no nos va a quitar nadie. Oye, mencionaste pues la tecnología militar y pues la última nota que tenemos hoy, que es una nota rápida, habla de eso y de quienes se oponen a esos usos militares. Así que si no dispones de otra cosa, vamos a hablar del poder sindical de Google DeepMind. Vamos para allá. Cerramos con el postre para digerir mejor. Esto es interesante, es poco común en la industria tecnológica, pero los trabajadores de Google DeepMind, la división especializada en desarrollos de inteligencia artificial, votaron a favor de formar un sindicato como parte de sus intentos para evitar que los ejércitos de Estados Unidos e Israel utilicen su tecnología. La campaña de sindicalización busca que Google cumpla con sus propios estándares éticos en materia de IA, cómo la monetizan, qué hacen sus productos y con quién trabajan. Esto lo explica John Chatfield, que es responsable nacional de tecnología del Sindicato de Trabajadores de las Comunicaciones. Me siento como diciendo un anuncio así. Pero CW en inglés, que es el principal sindicato del Reino Unido, porque recordemos que ahí está basado justo a Google DeepMind, en gran medida porque de ahí es el señor Demis Hassabis. El principal sindicato del Reino Unido, insisto, para los empleados de tecnología. También dijo que mediante el proceso de sindicalización, los trabajadores están en una posición mucho más sólida para plantear sus demandas a una dirección cada vez más indiferente, así la calificaron. Los trabajadores enviaron una carta dirigida a Debbie Weinstein, que es la directora general de Google en Reino Unido e Irlanda, para que reconozca a este organismo, a la CWU, y a Unite the Union como sus representantes en esta iniciativa.
La historia de la sindicalización de DeepMind no es reciente. Comenzó en febrero del año pasado cuando Alphabet, la matriz de Google, eliminó de sus directrices éticas la promesa de no utilizar sistemas de IA con fines de desarrollo de armas y vigilancia. Ahí disimuladamente lo andaban borrando del decálogo y bueno, pues dijeron, no, ¿qué pasó? En abril del 2024, empleados de Google en California se fueron a huelga en forma de protesta contra el proyecto Nimbus, que fue ese controvertido contrato de computación en la nube de $1,200 millones firmado por Google y Amazon con el gobierno de Israel. O sea, a través de Nimbus, este mencionado proyecto, Google le daba a Israel todo un conjunto de tecnologías de IA y un aprendizaje automático de Google Cloud, aun cuando los trabajadores han protestado y criticado públicamente la relación entre ambas partes desde el 2021. Pero pues a pesar de estas protestas, The New York Times dio a conocer el acuerdo entre Google y el Pentágono de Estados Unidos para usar su IA en cualquier propósito gubernamental legítimo. Quién sabe qué significa eso, pero así decía, aun cuando alrededor de 600 empleados firmaron una carta en protesta del acuerdo. Chatfield resaltó que ante la expansión de Anthropic y OpenAI a sedes en Londres, espera que la iniciativa de DeepMind impulse a sus trabajadores a tomar medidas similares. Entonces, pues ahí está. Los trabajadores de Google, sobre todo de la división de DeepMind, diciendo no queremos que se use nuestra tecnología en armamento, en cuestiones bélicas y menos dirigido a Estados Unidos e Israel. Bien interesante y muy, pues bastante aguerridos, irónicamente, pero bueno, pues justo para una causa que luce bastante justa, ¿no? Sí, absolutamente. Mira, yo creo que es muy necesario que la sociedad civil se organice, ya sea a través de las empresas en este formato de un sindicato o de cualquier otra forma, pues para tratar de meter un contrapeso, ¿no? Con sí, todo esto que tiene que ver con el uso militar y armas inteligentes, que alguien toma una mala decisión o tiene unas intenciones perversas. Y pues esto sí podría acabar muy mal, ¿no? Eso, por supuesto, hay que hacerlo, ¿no? Pero también por el otro lado hay que entender la raíz de dónde vienen todas estas cosas, ¿no? Y sin ponernos otra vez filosóficos, pues así somos los Homo sapiens, ¿no? Nos juntamos y una cosa es mi familia y pongo una barda y cámaras y me protejo de todo lo que está alrededor, pero si viene una invasión contra la colonia, entonces ahora sí somos amigos todos de la colonia. Y así, ¿no? Los de un estado contra otro, y a menos de que venga la Copa Mundial, entonces sí, todos somos mexicanos, y siempre va a pasar ese fenómeno, ¿no? El problema aquí, que hay que entenderlo porque es muy serio, y ese sí no va a cambiar, es un problema universal, es que si por un lado dices, oye, pues muy bien, el gobierno de la defensa de Estados Unidos y el gobierno de Israel van a ceder y ya no van a usar nada de esto y se van a portar muy bien, el grave riesgo de la humanidad es que en otras latitudes del mundo pues no piensan igual, ¿no? No los voy a mencionar para no entrar en polémicas, pero pues en Asia hay un grupo de países que no están muy alineados con esas ideas. En el Medio Oriente hay otros que también no se diga, no les gusta portarse muy bien y tienen otro tipo de ideas. No digo que estén unos bien y otros mal, o cada quien tendrá sus preferencias, pero lo que sí hemos visto en la historia de la humanidad es de que así no funciona, al menos el ser humano, ¿no? Tú tendrías que ser, acá en México decimos, eres muy ingenuo y muy confiado si crees que, porque ya nos pusimos de acuerdo y todo el mundo tiene muy buenos deseos, nadie tiene intenciones ocultas, escondidas, ¿no? Y justo ahí está el peligro, ¿no? Me parece que el tema de la Guerra Fría, cuando estaba todo este problema muy álgido con una potencial guerra nuclear y todo el mundo tenía las armas, los misiles, las cabezas nucleares, visto en retrospectiva, pues el que los países tuvieran ese armamento hizo que se pudiera vivir un periodo largo de paz, ¿no? Porque el daño era tan grande entre unos y otros que todo el mundo tenía sus armas y las tenía cargadas, pero nadie disparó, ¿no? Porque decían aquí nos vamos a matar todos, ¿no? Así entonces, es. El fenómeno conocido como MAD, que eran las siglas de Mutually Assured Destruction, que no significaba otra cosa más que si tú disparas, yo disparo y entre los dos nos acabamos el mundo porque tenemos suficiente poder balístico como para destruir la Tierra no sé cuántas veces. Entre Rusia y Estados Unidos, bueno, entre la URSS y Estados Unidos había el poder armamentista como para acabar con todo el sistema solar, deja tú con la Tierra. Entonces, pues eso hacía que hubiera este standstill
a la película de vaqueros, ¿no? De que los dos están parados con las manos arriba sí, pero que nadie se animaba a soltar el primer balazo. Y como dice, se creó esta paz tensa que pues luego eventualmente desencadenó la llamada Guerra Fría, que pues por eso fue fría, ¿no? Porque no hubo guerra. Sí, bien interesante. Bien interesante. Y ¿sabes también qué pasa, Bernie? Que el presidente Trump, que sabemos que es muy alocado, al principio, sobre todo en su primer mandato, no le había entendido a la inteligencia artificial y él seguía muy necio con otras fuentes de ingresos y otro tipo de cosas. Pero ya le entendió y ya le entendió sobre todo al negocio, y ya le entendió lo que esto significa en términos de poder armamentista. Y entonces ahora, por eso también las empresas de inteligencia artificial dicen, a ver, espérate, porque este señor ya ahora quiere que usemos todo nuestro poderío enfocado al poder pues armamentista, imperialista, que el señor Trump es bastante proclive a querer desarrollar. Entonces les preocupa a muchos, sobre todo a los ideólogos del AI, que esto se vuelva, pues sí, justo la nueva moneda de cambio y la nueva bomba nuclear, ¿no? Entonces es muy interesante vivirlo desde esa perspectiva. Sí, absolutamente. Y fíjate, hace ratito mencioné la comitiva que acompañó al presidente Donald Trump en este viaje a China. Y pues hay compañías que evidentemente entiendes por qué están en el viaje y seguramente qué están negociando, ¿no? Apple. Pues Apple, correcto, al menos en las últimas 2 décadas, un gran porcentaje de sus productos pues tienen una dependencia y se fabrican en China, claro, y en esas latitudes, ¿no? Tesla, no se diga, ¿no? La fábrica que tienen ahí en Shanghai es muy importante. Por supuesto, Boeing, Qualcomm, Nvidia, con esto que decíamos de la tecnología, particularmente de las GPUs, etcétera, ¿no? Sí. Un par de fondos de inversión muy grandes, americanos, Goldman Sachs, que también es un banco, Citi, el dinero, etcétera. Pero de repente aparecen dos que suenan raro, ¿no? Visa y Mastercard, ¿no? Sí. y uno ve esos nombres en el contexto de este viaje y pues es imposible no pensar en la economía digital de China, ¿no? Que está, claro, años luz adelante de Occidente, ¿no? Entonces es muy interesante esto que estás diciendo de el presidente Donald Trump, pues a veces es muy visceral y emocional. Y de repente cuando le entiende o sus asesores le dicen la realidad de lo que está pasando y lo que está en juego y dónde tiene palancas para negociar y dónde no, pues es muy interesante, ¿no? Boeing, por ejemplo, leí por ahí una nota que buscó un compromiso de que le compren una cantidad de aviones, ¿no? ¿Por qué? Porque China ya tiene una fábrica de aviones, ¿no? Correcto. Y como todas las cosas que se hacen por allá, pues al principio hacían muy poquitos y ya sabes, se los fusilaron y son idénticos, pero de repente agarra escala y en una de esas pues puede suceder lo que ha sucedido con otro tipo de industrias, ¿no? Hasta el hijo se llevó para vender cripto. Entonces, bueno, no, eso es lo que se llama no dar paso sin guarache, caray. Exactamente. Bernie, se nos acabó el tiempo, pero nos veremos y nos escucharemos con el favor de todos ustedes más adelante esta misma semana. Mientras tanto, pues muchísimas gracias a Mario Terrés en la edición, a Nayantzin Romero en la redacción. Gracias a Diana Álvarez, que no va a escuchar esto porque desafortunadamente tuvo que tomar vacaciones. Ya estaba muy fatigada. Creo que se nos olvidó, creo que iba en la comitiva con el presidente Donald Trump. Seguramente. Álvarez, claro, está a ese nivel. Entonces, pues digo, sí, caray, ahora sí le tocó tomar vacaciones. Ni modo, ya estaba muy fatigada. Le digo que ni embarazada en Francia, caray, tiene. Maternity leave. Un saludito a Diana donde quiera que esté escuchando esto. Y pues muchísimas gracias a todos ustedes. Sigamos esta conversación en nuestro grupo de Telegram. Ahí métanse a Telegram. Busquen la palabra Tecnófagos. Ahí estamos atendiendo con todo interés lo que ustedes quieran que trate este podcast. Estamos a sus órdenes. Bernie, muchísimas gracias, como siempre. No, al contrario. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente. Esto fue Tecnófagos, devoradores de tecnología. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta entonces. Los efectos de este episodio pueden incluir más curiosidad, más ideas y una ligera dificultad para volver a ver la tecnología como antes. Esto fue Tecnófagos, devoradores de tecnología. Hasta el siguiente episodio.